Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy voy a hablar del diodo. El diodo es el primer dispositivo que vamos a ver en electrónica analógica. ¿Okay? Las cosas, los temas o los subtemas que quería tratar en este vídeo, intentaré no alargarme mucho. El primero era hacer una referencia a, otra vez, no será un repaso, sino, ya que vimos en el vídeo anterior la unión PN, es cómo aplicamos esto al dispositivo más sencillo que podemos tener, basado en semiconductores, ¿ok? Luego veremos el concepto de modelo teórico, ¿vale? ¿Sí? Y cómo este nos puede ayudar a saber qué hace un diodo, o analizarlo matemáticamente si es necesario, de una forma sencilla. Bueno, sencilla, relativamente sencilla. Y la tercera parte de mi charla será, os hablaré de la aplicación básica del diodo, ¿vale? O el funcionamiento, más que la aplicación, el funcionamiento. Porque tengo planeado hacer al menos un vídeo o dos más sobre el diodo, ¿ok? Para no alargarme mucho y poder daros vídeos de 20 minutos, cuando os tendría que estar dando la chapa durante una hora, ¿ok? Entonces, el tercer punto del cual hablaré será el funcionamiento. ¿Sí? Que todas estas tres están muy relacionadas, pero este es el típico vídeo de introducción que uno hace, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un ratito, no mucho, porque ya dediqué un vídeo a la unión PN. Recordad, ¿vale? Lo primero que hablaré entonces será un repaso de la unión PN, ¿vale? Del vídeo anterior de la unión PN, el concepto que quiero que se os quede, que es básico, es muy sencillo, es que la unión PN, en principio, digamos que está diseñado para que la corriente solo circule en un sentido, ¿ok? Eso es vital, entender eso en el diodo es vital, en un sentido, ¿sí? De P a N, y ya está. De P a N. Y que para que circulase esta corriente, nosotros le teníamos que dar una tensión a esta unión mayor a una tensión que le vamos a llamar en nuestro caso de diodo, obviamente, ¿vale? Que esta tensión de diodo era la tensión de barrera, de la cual hablé en el anterior vídeo. Espero que de una forma más o menos exitosa, ¿ok? Pero ese es el concepto básico. Y a esto le llamábamos la polarización directa, no sé si os acordáis, la polarización directa. Y os dije también que si polarizábamos de forma inversa la unión PN, casi no teníamos una corriente. A la corriente que se generaba en la polarización inversa le llamamos corriente de fuga. Y os dije que esa corriente podía ser pequeña. De hecho, un diodo está fabricado para estar funcionando en directa, nada más. Hay excepciones. Veremos más adelante, ¿vale? Que hay unos diodos, que son los diodos Zener, que se pueden polarizar en inversa. Y su funcionamiento suele ser en polarización inversa, no en directa, ¿ok? Bueno, os he introducido el tema otra vez de la unión PN y os preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver con el diodo? ¿Vale? Algunos de vosotros lo sospecharéis, pero un diodo, si yo dibujo la unión PN otra vez, que ya estáis cansados, ¿no? Lo que tengo en esa unión es un diodo. El símbolo del diodo es como una flecha y una barrera, ¿vale? ¿Sí? Ese de aquí es su símbolo. Símbolo. Fijaos que el símbolo nos está más o menos diciendo por dónde van los tiros. ¿Ves que
en este sentido, yo tengo como una especie de flecha, ¿lo veis? Ese triángulo. En ese sentido, vale, guay, te dejo pasar. Pero fijaos, en sentido contrario, veis que yo me encuentro con una barrera. Eso de ahí es una barrera. Entonces, ¿qué significa? Que si yo polarizo en inversa, no dejo pasar. Básicamente, ese es el funcionamiento del diodo. ¿Mm? Está hecho para que circule la corriente en directa y no en inversa. ¿Vale? Entonces, eso nos lleva al siguiente punto. ¿Sí? En el siguiente punto, del cual hablaré, os he dicho, vale, yo os he dicho que os hablaría de un concepto que se utiliza mucho en electrónica, ¿eh? Mucho en electrónica, que es el concepto de modelo, ¿vale? Modelo. ¿Sí? ¿Ok? Fijaos que una analogía que podría establecer sería una modelo, por ejemplo, de Victoria's Secret, ¿vale? A esas chicas se llaman modelo porque en teoría, y digo en teoría, son como una especie de referente, un referente en la cual se miden los parámetros de belleza, ¿vale? Si nos fuésemos a tiempos más antiguos, están las bellezas que dibujaba Rubens, que eran mucho más curvilíneas. El concepto este de modelo como referente también se utiliza en electrónica. Y me explico. Nosotros queremos explicar cómo funciona el diodo. Y yo podría empezar a hacer un mogollón de curvas y tal y cual. Ahora haré una explicatoria, pero en el fondo para nosotros un diodo para mí, su modelo más básico, será una pila. Una pila o una batería, ¿ok? En continuo. Es una batería en continuo, ¿vale? Es una batería en continua. El modelo nos sirve, ese modelo nos sirve para simplificar. ¿Ok? ¿Sí? Un diodo también, si yo quisiese simplificar muchísimo esto, es un interruptor. Todo esto que estoy escribiendo aparte son modelos que explican de una forma sencilla, es un interruptor, que explican de una forma muy sencilla cómo funciona el diodo. Y cada modelo lo que está haciendo es poniendo un grado más de dificultad y ajustándose más a la realidad. También, finalmente, un diodo, si quisiese acercarme mucho más a la realidad, su modelo sería, bueno, un diodo es una batería más una resistencia. ¿Ok? Tenemos básicamente tres modelos. ¿Ok? Bueno, voy a explicar. Voy a intentar acercarme un poco a la realidad. Y en la realidad lo que tenemos una gráfica así. ¿Ok? Esta gráfica lo que hace es representar. Aquí tenemos la tensión en el diodo y aquí tenemos su corriente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en la realidad, yo lo que voy a tener es, voy a tener aquí, en este punto de aquí, una tensión de diodo. ¿Sí? Y lo que nos está diciendo esta gráfica es que mientras la tensión a este diodo, mientras que la tensión
que yo aplico a este diodo esté por debajo de la tensión de diodo, no pasa la corriente. Y cuando rebasemos esta tensión VD, el diodo empezará a conducir, ¿vale? De una forma exponencial, ¿sí? Entonces, esto, este tipo de gráficas, ¿vale? Va muy bien cuando quieres estudiar el funcionamiento de los diodos con detalle. Pero a nosotros lo que nos interesa será tener un conocimiento más práctico, ¿vale? Entonces, yo puedo asimilar esto, puedo decir, bueno, como comenté en el anterior vídeo, esta tensión de diodo es aproximadamente 0,7 voltios, 1 voltio, luego ahí puede ser incluso menor. Entonces, para mí, la forma más aproximada de explicar cómo funciona un diodo es pensar que eso es un interruptor. ¿Vale? Entonces yo digo, eso es un interruptor. Y tiene este funcionamiento, el interruptor. ¿Sí? Tenemos aquí lo mismo, pero lo haré con los colores que he utilizado antes. Entonces, esto que estoy dibujando ahora no es real. Es simplemente un modelo, una aproximación a la realidad. Un modelo simplificado, algo que explica de forma muy sencilla cómo funciona un diodo. Y si esto funciona, si un diodo es como un interruptor, lo que tendríamos es que cuando tengamos una tensión en el diodo mayor a 0 o igual a 0, el diodo conduce, ¿eh? De ahí esta línea negra. No sé si se ve, si la veis vosotros, pero lo que hacemos es que cuando el diodo recibe más de 0 voltios o igual a 0 voltios, empieza a conducir. Eso sería un interruptor, que se cierra cuando el diodo recibe más de 0 voltios, ¿sí? Por otro lado, si yo pienso que ese diodo es una batería en continua, ¿vale? Lo dibujan en verde. Lo que se suele hacer es coger la tensión de esta pila igual al diodo más el interruptor. Y lo que tengo es una cosa muy parecida a lo que tenía antes. ¿Sí? ¿Ok? Y luego hemos visto este, y luego tenemos el tercer modelo, que sería una batería más una resistencia. Si yo utilizo una batería más una resistencia y un interruptor, que eso siempre se me olvida, lo que tengo es que a partir de esta tensión de diodo, lo que tengo es una especie de pendiente, ¿sí? Que se aproxima mucho a la realidad. La idea básica de los modelos en electrónica y en electricidad y todo esto es pensar que es explicar algo complejo como es el diodo de una forma lo más sencilla posible, ¿sí? Nosotros, y por eso explico este tipo de modelos, para nosotros un diodo será esto, un diodo, yo dibujo aquí su símbolo, para nosotros equivaldrá, esto será más o menos igual a una pila más un interruptor, ¿sí? ¿Ok? Ahora explicaré cómo funciona esto de la pila y el interruptor, ¿de acuerdo? Pero esto será nuestro modelo de referencia. Modelo de referencia, ¿ok? ¿Sí? Y aquí esta pila será 0,7 voltios, más o menos. ¿Sí? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que este interruptor de aquí, solo se va a cerrar cuando la tensión que apliquemos encima del diodo sea mayor a 0,7 voltios, ¿vale? Si no, ese diodo funcionará como un interruptor abierto, ¿de acuerdo? Por tanto, no dejará pasar corriente, ¿sí? Vamos al tercer punto. Entonces, lo último que os quiero explicar en el vídeo de hoy, o en este vídeo, es sería el funcionamiento. Voy a poner unos ejemplos, más que el funcionamiento, ejemplos de funcionamiento.
Ejemplos de funcionamiento. Vale. Vamos a poner quizá el circuito más sencillo de todos, ¿vale? Entonces yo tengo aquí una pila, ¿ok? En continua, una batería, y le voy a poner un voltaje, 10 voltios, ¿sí? Esto es más sencillo, 10 voltios, ¿vale? Si yo aquí, en este circuito, sobre este conductor, coloco un diodo, ¿sí? Y una resistencia, este diodo lo que hará, fijaos que la tensión que recibe el diodo es mayor que 0,7. También los diodos también se pueden explicar por la corriente. ¿Veis? Aquí, en este caso, ¿veis? La corriente tiene este sentido. Recordad que va de más, circula por todo el circuito y llega al negativo, ¿sí? Fijaos que el sentido de la corriente es igual al sentido de la flecha del diodo, ¿sí? Entonces, aquí lo que haría el diodo, si utilizamos el modelo que os he explicado antes, nos haría esto. ¿Sí? Esto de aquí tendría lo voy a dibujar con otro color para que sepáis. Lo que estoy dibujando en rojo sería para mí lo que es el diodo, ¿sí? El modelo del diodo. Y aquí tendría el interruptor, pero este interruptor estaría cerrado. ¿Por qué? Porque la corriente, esta corriente de aquí, que estoy dibujando otra vez, tiene el mismo sentido que la flecha del diodo. Entonces, ese interruptor está cerrado, ¿ok? Deja pasar corriente. Y vendría la resistencia. Está R, ¿no? Y aquí tendría los 10 voltios. Fijaos que el diodo, y aquí tendría, ya lo he dibujado, pero el diodo tendría, vamos a coger esta cifra como un estándar, 0,7 voltios. Fijaos que aquí el diodo lo que está haciendo es que se está comiendo 0,7 voltios, ¿sí? 0,7 voltios. Por lo tanto, la resistencia, ¿cuántos voltios se lleva? Pues se lleva 9,3, el resto, ¿sí? ¿Vale? Fijaos que este ejemplo tan sencillo me abre la puerta para explicar cómo funcionaría otro circuito igual de sencillo que este, pero por ejemplo con otras tensiones. Yo tengo aquí y aquí tengo 0,5 voltios, por ejemplo, ¿sí? 0,5 voltios y aquí tengo mi diodo y aquí la resistencia. En este caso, el diodo no conduce, o sea, no deja pasar corriente. ¿Por qué? Porque la tensión de alimentación es menor que los 0,7 voltios que necesita el diodo. Por lo tanto, aquí la corriente, aunque tenga este sentido, no pasa. No hay corriente. Porque el diodo no se puede polarizar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la conclusión que sacamos es que para que el diodo deje pasar corriente,
la tensión que aplicamos encima del diodo tiene que ser mayor que 0,7 voltios. ¿Sí? ¿Ok? Yo creo que hasta aquí, como vídeo introductorio, de un ejemplo de funcionamiento sencillo, lo podemos dejar aquí, ¿vale? El siguiente vídeo sobre diodos veremos circuitos un poquito más complejos. Mi intención es que veáis cómo podemos explicar cómo funciona una fuente de alimentación, ¿no? Cómo podemos coger una tensión en alterna y pasarla a continua, ¿de acuerdo?